Radio Marca Albacete, 95.9 FM. Aquí comienza Marca Castelo, con Luis Castelo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Marca Albacete de Castilla-La Mancha. Aquí estamos para contarles toda la actualidad del mundo del deporte, con entrevistas, con protagonistas y también, por supuesto, tendremos tiempo para repasar la actualidad de nivel general para saber cómo está nuestra capital y provincia. La verdad es que la tarde de ayer para el Albacete Balompié pues no fue buena, ni muchísimo menos. Todo superable, ¿eh? Todo superable. El club y la Federación Española comunicaban ayer que había un montón de positivos en el Albacete Balompié. Ayer por la tarde eran 8 y se tenía que aplazar el partido del próximo sábado, previsto para las 5 de la tarde en el Estadio Carlos Belmonte ante el Sabadell. Se aplaza ese partido. Como digo, muchos positivos en el Albacete Balompié. Vamos a ver qué pasa de cara al partido del martes en Valdebebas ante el Castilla, porque si hay tantos positivos y empezamos a contar desde ayer de cara a la cuarentena, pues el mismo martes es cuando algunos acaban de salir del COVID-19, de Omicron. Entonces está el tema en el aire. Hay muchas dudas al respecto de cara a que se dispute ese partido. Un Albacete Balompié, pues que ayer hacíamos las cuentas, en 36 días va a disputar o ha disputado solo un partido, el que jugó ante el Nasti de Tarragona. Son muchos días sin competir para este Albacete Balompié, que ayer también tuvo la mala fortuna, aunque repito, todo es superable, de ver cómo el Villarreal ganaba en su partido aplazado ante sus vecinos de Castellón y el Albacete perdía el liderato. Pero está a un punto el Albacete y eso por supuesto que es superable, como por supuesto será superable el tema del COVID-19. Hoy estamos con el entrenador del Albacete Balompié, con el que nos charlábamos desde el pasado mes de agosto, si no recuerdo mal. Así es que aquí tenemos al técnico gallego, a Rubén de la Barrera. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué tal todo? Bien, bien, exceptuando lo malo, todo lo demás bueno, como se suele decir. Sí, lo malo fue lo de ayer, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, son cuestiones pues, que están ahí, nadie es ajeno y desafortunadamente ha ocurrido, así que nada, pues desearle pronta recuperación a todos los afectados y bueno, poco a poco, día a día, más que nada, pues ir viendo cómo se desarrolla la cosa para afrontarlo de una manera o de otra. Bueno, hay que decir que se me olvidaba, me la apunta Alfonso López, que esta entrevista está prevista, está pactada con anterioridad, hace ya 2 semanas que teníamos previsto hablar hoy con Rubén de la Barrera. Lo digo esto sobre todo porque, bueno, pues habrá compañeros que intentarán hablar con el míster del Albacete, a lo mejor hoy no es posible. Esta entrevista, insisto, está pactada ya desde hace varios días. Como decía míster, todo es superable, lo del COVID y lo de la pérdida de liderato, claro. Sí, por supuesto. A ver, en cuanto a lo sanitario, evidentemente, pues esperemos, ya te digo, que acontecimientos en el sentido pues de que aún restan días, ¿no?, para concluir la semana y veremos cómo quedan pues los casos positivos en cuanto a número. Y deportivamente, pues sabíamos, ¿no?, que el Villarreal tenía que disputar ese partido ante el Castellón y que ahí podía ocurrir cualquier cosa. Y a ver, al final creo, o yo soy una persona pues positiva y que en ese aspecto pues se pretende ver lo mejor de lo que va sucediendo. Y en ese sentido, pues la victoria del Villarreal es cierto que nos hace perder pues, de manera temporal el liderato, pero por otro lado nos permite también mantener distancias con respecto pues, al sexto, séptimo, octavo clasificado, que a estas alturas de la temporada pues, también es un aspecto positivo. Bueno, eso se podía pasar, efectivamente, la posibilidad de que el Villarreal ganase al Castellón. Pero bueno, como hombre positivo que es, también hay que decir, bueno, pues también un poquito más de tensión, diciendo, pues escucha, que esto no ha terminado, que somos segundos y tenemos que alcanzarlos. No, y más ahora, ¿no? Queda una vuelta completa, más un último partido de la primera. E imagínate, ¿no?, la de puntos que restan por disputar. Y esto estoy convencido de que va a dar muchísimas, pero que muchísimas vueltas, ¿no? De entrada por el número de equipos que estamos implicados o inmersos ahí arriba. Por otro lado, porque es muy, pero que muy complicado pensar en ganar con muchísima regularidad en un grupo en donde todo el mundo tiene argumentos para competirte y dificultarte las cosas, ¿no? Así que tranquilos y, como ya he comentado, ¿no?, en otras ocasiones,
creo que de la gestión emocional de lo que te va sucediendo, tanto lo más bonito como lo menos bonito, ahí va a radicar un poquito pues toda esa estabilidad que nos tiene que conducir hacia lo que queremos, ¿no? Que es evidentemente intentar la primera posición a final de temporada. Me imagino que lo peor de todo esto, de los positivos y demás, lo decíamos al principio, que solo un partido en 36 días. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, este es otro factor, ¿no? También a tener en cuenta ya la temporada pasada y en esta, evidentemente, ¿no? Nos ha ocurrido en un momento pues que a nadie le gusta por el mero hecho de acumular tanto tiempo sin competir, sin jugar, pero también te diré que si tiene que pasar, como así ha sido, pues que suceda ahora, ¿no? Con todo por delante, última jornada, toda la segunda vuelta. Así que bueno, ya te digo, ocurren cosas, ocurren para todos y bueno, dentro de, ya te digo, de las contingencias que genera esta situación, al menos pensar que todo lo que tenemos delante de nosotros, pues esperemos, ¿no? Toquemos madera, nos va a condicionar seguramente en menor medida. Bueno, solo queda un partido para terminar la primera vuelta. Imagino que sensaciones muy positivas, ¿no? Sí, sensaciones muy positivas porque, a ver, la plantilla es nueva, se viene de un descenso de categoría, son muchísimas cosas, ¿no? Que influyen y a partir de todo ello, pues te diré que el equipo ha alcanzado una madurez que le confiere mayor estabilidad y esa estabilidad hace que uno rinda de manera más regular, ¿no? Hemos atravesado por momentos de todo tipo hasta la fecha y hemos ido resolviéndolos, solventándolos con una trayectoria inmaculada en casa y con actuaciones que se han visto muy mejoradas en relación a lo hecho fuera de casa, ¿no? Entonces, eso pues, me hace ser optimista, pero más que nada por el día a día, ¿no? Y por la forma en la que todos los jugadores de esta plantilla pues muestran su compromiso, quieren, desean lo mismo y eso a uno como entrenador lógicamente le hace sentir cosas pues que tienen seguramente mucho que ver con esa seguridad, ¿no? Y tranquilidad de que la afición en este caso puede estar muy pero que muy tranquila por el hecho de que tiene a una plantilla de jugadores 100% comprometidas con el proyecto. Y eso, míster, que hubo muchas dudas al inicio. Nosotros mismos, por ejemplo, también mostramos nuestras dudas, no sabíamos si había fondo de armario, la forma de jugar, que se ha visto en Albacete, pero quizás un poco con algunas novedades en el estilo de juego de Rubén de la Barrera. Se escucharon incluso murmullos o pitos en el estadio Carlos Belmonte. Vamos, que había dudas, pero ahora vas al estadio y parece que todo el mundo ya cree en esto. Sí, bueno, a ver, de entrada, creo que más que por lo que estaba sucediendo, tenía que ver un poco pues, por un cúmulo de circunstancias fruto del descenso, fruto de ese desarraigo que siempre se genera normalmente en clubes y más históricos, ¿no? Como este, cuando pierdes una categoría, esa incertidumbre, número de jugadores incorporados, movimientos en definitiva, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque la verdad es que en casa, en este caso en el Belmonte que lo citas, pues a ver, la dinámica es de un equipo claramente campeón, ¿no? En esta competición. Y fuera de casa, pues esas dudas, seguramente muy comprensibles, se concentran en 3 días concretos, ¿no? Y son coincidentes con esas 3 derrotas abultadas que hemos sufrido y es un poco la que puede, pues, engañar o contaminar un diagnóstico que nos dice que el equipo está compitiendo, que el equipo está ganando, que el equipo está dominando, que el equipo está encajando muy poquitos goles, pero si nos vamos pues a esa realidad de esos 3 partidos en concreto, los 3 partidos nos dicen que el equipo no compitió bien, que el equipo erró y el cometer pues errores, ¿no? En momentos concretos y determinantes, decisivos de los partidos, hacen que no los ganes y a mayores el rival hace sangre, ¿no? Y de ahí las derrotas en Baleares, Villarreal y ahí contra la Balona. Entonces, bueno, ya te digo, análisis nos quedamos pues con algo mucho más global y la globalidad nos dice que estamos por buen camino y de ahora hasta el fin de la temporada, pues la ilusión lógica, ¿no? Que yo tengo en este caso como entrenador, porque el equipo dé todavía un paso al frente, mejore y haga muchísimo, pues
mejor y sea más eficaz todo aquello que hacíamos ya bien, y por otro lado, pues compita de manera mucho más estable, ¿no? Y minimice el número de errores, y eso nos permita sumar también con asiduidad fuera, que ahí es donde creo va a residir un poquito el puesto clasificatorio final. Rubén, ¿y tú tuviste dudas en algún momento? Porque eran derrotas las que se sufrían, pues muy contundentes. Yo no, cero, y me explico rápido. Día de Baleares, por ejemplo, y además siempre nos vamos a lo mismo, ¿no? El Día de Baleares es una derrota importante en un momento en donde pues nosotros, y en la primera parte sobre todo, el equipo, creo, alcanzaba con relativa comodidad zonas próximas a su portería, pero es verdad que en dos acciones concretas, pues el Baleares hace 2 goles, ¿no? Y una segunda parte en donde el tercer gol de ellos sí te destruye definitivamente. Entonces hay una diferenciación clara entre primera y segunda parte, ¿no? En cuanto a rendimiento y en cuanto a cosas que van sucediendo. La segunda derrota fuera ante el Villarreal, creo que esos primeros 23, 25 minutos habían supuesto en ese momento las mejores prestaciones del equipo fuera de casa. El Villarreal además no estaba cómodo, pues porque les costaba, ¿no? Recuperar, les costaba contraatacar, y en una acción concreta fruto de un córner, ¿no? mal defendido, por ahí aparece el penalti, ¿no? Intentamos reponernos en el segundo tiempo, sufrimos una expulsión, y todo eso ante equipos de nivel y equipos con calidad, en este caso como Villarreal, pues te dificulta la empresa. Y un tercer partido en donde realmente todo se ve mucho más magnificado por el mero hecho de que el rival hace 2 goles en un momento del partido en donde tú contabas pues con un jugador más, ¿no? Seguramente esas circunstancias obedecieron a la prisa, ¿no? Por ganar el partido y no por jugarlo, y a través del juego poder empatarlo y desde ahí seguir creciendo. Y en casa, ya te digo, en casa la trayectoria está ahí, los rendimientos están ahí. Me quedo principalmente con dos partidos, ¿no? Justo las visitas consecutivas de San Fernando y de Linares, que habíamos ganado ambos partidos, pero parecía pues que nos estábamos enfrentando a un equipo de 5 categorías por debajo, ¿no? Y justamente San Fernando y Linares, tras visitar el Carlos Belmonte, pues habían ganado de manera consecutiva 5 o 4 partidos, es decir, al final los análisis, repito, y las valoraciones han de contextualizarse y no ofrecer, pues, ya te digo, una primera valoración en base a un sentimiento que probablemente se pueda alejar y muy mucho de la realidad. Y al principio de la competición, míster, también en las primeras jornadas, no sé si 8, 10, 12 jornadas, no lo recuerdo bien, también se hablaba de la figura de un delantero goleador. Se decía, pues no hay una figura ahí en el Albacete, y siempre se dice aquello de que con un delantero que marque un número determinado de goles en la temporada, lo más normal es que estés arriba. Y eso no lo tenía el Albacete. Sin embargo, ahora ves que se reparten los goles entre unos cuantos y al final igual es que no hace falta esa figura. A ver, cuando llegamos a los sitios, yo siempre la primera pregunta que me suelo hacer normalmente es cómo y de qué manera me imagino al equipo haciendo goles, ¿no? Y eso me lleva al juego. A través del juego nosotros pretendemos dominar, pretendemos poder acercarnos al gol a través de diferentes vías, ¿no? Y una pasa por lo que tú eres y lo que tú tienes, y por otro lado por las propuestas del rival, ¿no? No es lo mismo que un rival te venga a presionar arriba que por otro lado un rival pues se decida esperarte, ¿no? No ser tan agresivo, no ser tan activo y por ahí esperar tu error. Eso, un contexto. Y el segundo contexto, pues aquellos partidos cerrados en donde parece que no sucede nada y en donde pues se recurre al tópico, ¿no? del fútbol, que es el que se adelante en el marcador, pues prácticamente puede decir que va a ganar el partido. Entonces, en esos momentos en concreto, ¿a qué te agarras para poder competir y poder ganar? ¿Y qué creo? Creo que el juego pues, nos está permitiendo generar ocasiones de gol y que el propio juego le está permitiendo pues, a determinados jugadores poder ser importantes en el marcador, ¿no? Como por ejemplo Manu Fuster, como por ejemplo Rubén Martínez, es decir, jugadores que a priori, a principios de temporada, uno cuenta con que va a hacer goles, pero seguramente no te creas que a estas alturas de temporada, pues esos goles
una, van a traducirse en tantos puntos, o que por el contrario, pues yo qué sé, jugadores de ese perfil vayan a ser a día de hoy de los máximos goleadores del equipo junto con Jordi, ¿no? Y después está la figura propia de ese delantero o de ese jugador, pues que muchos equipos cuentan, en donde acaban las temporadas y ya te digo, aparece un nombre propio, pues tremendamente destacado, en donde un jugador logra hacer pues más de 20 goles por ahí. Es decir, nosotros a día de hoy parece que a ese jugador no lo vamos a tener, es decir, puede resultar pues utópico el hecho de pensar que vamos a terminar la temporada con algún jugador pues acabándola con 25, 27 goles, pero por el contrario, lo importante es que esos goles ocurran y estén, ¿no? Es decir, que se concentren en uno o que se repartan entre varios. Y de momento ya te digo que eso lo estamos logrando, y por ahí también un poco el mercado de invierno, la incorporación de Quique en este caso, mayor versatilidad, mayor desequilibrio en campo contrario y gente con gol en definitiva, ¿no? Porque al final, te digo una cosa, Luis, que los jugadores de 25 o 20 goles, pues en estas categorías, o en esta categoría en concreto, y más por la competencia que hay y a quién te enfrentas, no es fácil, ¿no?, disponer de ello. Mister, parece que va a haber más incorporaciones y lógicamente tiene que haber salidas. ¿O nos conformamos con lo que tenemos, aunque está Alfonso Serrano trabajando en ello? No, el club trabaja, el mercado evidentemente no ha cerrado, pero sí es cierto que yo como entrenador me concentro y me ocupo de lo importante, ¿no? Y lo importante son los jugadores que están, ¿no? A día de hoy no nos podemos olvidar que nos hemos ido de vacaciones de Navidad como primeros, y eso pues tiene como consecuencia el hecho de que toda esa serie de jugadores que nos han permitido y que le permiten al Albacete pues ser primero al término del 2021, y con el resultado de ayer ahora mismo pues estar a un único punto del Villarreal, van a dar un paso al frente, ¿no? Y yo tengo la certeza, o así lo espero, ¿no?, porque estoy con ellos todos los días y trabajo, de que el equipo va a dar un paso. ¿Por qué? Porque tiene un margen de mejora, creo que importante, ¿no? Y en ese sentido, o si tú vas agregándole, ¿no?, pues una serie de elementos como los que han llegado, los Quique, los Alberto, los Emmanuel y algún otro que pueda entrar y pueda mejorar realmente el nivel del equipo, y a su vez no condicione el ambiente y el clima que se respira día tras día aquí en esta ciudad deportiva, pues bienvenido, ¿no? Y si eso no puede ser así porque no se encuentra esa pieza que se pueda ajustar a la necesidad del equipo, nos quedaremos como estamos y sin problema. Mister, volviendo a la primera vuelta, ¿cuál ha sido el peor descanso? Es decir, ¿cuándo ha sido la mayor bronca? No sé si en el descanso después del partido, el peor momento para Rubén de la Barrera aquí. No, ninguna en concreto. Aquí de lo que se trata es de hacerles ser conscientes a los jugadores de por qué se están ganando los partidos o de por qué no se están ganando, ¿no? Y eso creo tiene que ver pues con la argumentación y con la exposición de todo aquello que sucede, ¿no? Porque hay algo que está claro. Si algo pasa y lo hace con regularidad, es que está ocurriendo, ¿no? Y es verdad que en ese momento a ese momento no nos hemos enfrentado, porque normalmente tras un patinazo fuera de casa lo resolvíamos jugando a la semana siguiente en el Belmonte, y por ahí las sensaciones volvían a voltearse, ¿no?, y a girar a nuestro favor. Ahora bien, por la proximidad, ya te digo, y por esa serie de 3 resultados, la de Baleares y Villarreal consecutivas, la de la Balona no, es verdad que hubo un momento que lógicamente nos replanteamos, oye, ¿qué sucede fuera de casa?, ¿no? Es decir, que es aquello que nos está impidiendo pues lograr los resultados que queremos. Pero, por otro lado, también te digo que en el momento en el que finaliza esa tercera derrota abultada en el campo del Linense, el equipo, clasificatoriamente hablando, fuera de casa, estaría entre los 8 primeros, 9 primeros. Es decir, al final te vas pues con la sensación de que estás por debajo del último, ¿no? Porque fruto, ya te digo,
de tener en cuenta única y exclusivamente esos 3 partidos, pero antes habíamos ganado en el campo del Costa Brava, que no es fácil y creo que no va a ser fácil de aquí a final de temporada, o incluso en el del Sevilla Atlético. Y estamos viendo pues, que ha ido el Andorra allí, no ha ganado, ha ido el Real Madrid Castilla, no ha ganado, es decir, es campo también complicado y eso lo habíamos hecho antes de que se produjera esa tercera derrota abultada en la línea. Entonces, ya te digo, me quedo con que todo ha sido un proceso natural, de que se afrontan las cosas pues como tienen que ser, es decir, sin engañar a la gente, exponiendo pues todo aquello que se está haciendo, entendemos, mejor y aquello que no se está haciendo bien, ¿no? Y eso nos está condicionando y nos está complicando el rendimiento. La gente lo afronta como tiene que hacerlo y por ahí en ese aspecto contento porque eso también demuestra la serenidad, ¿no? Y el grado de madurez del vestuario que tenemos. Y, míster, ya conociéndose todos y jugándose todos muchas cosas, ¿cómo puede ser la segunda vuelta? Bueno, yo creo que tan apasionante o incluso más que la primera, ¿no? A mí me parece que este grupo, lo comentábamos ya el día de la presentación, lo habíamos hablado además tú y yo en verano, el hecho de que me parece que hay un nivel muy, pero que muy importante, ¿no? Me parece nivel segunda división, creo que si ahora mismo empezase la liga, no me retractaría de ninguna palabra de la que te he dicho, es decir, 7, 8 o incluso 10 equipos podrían pensar en playoff a final de temporada y de esos 8 o 10 equipos, pues probablemente 5 o 6 pensando en terminar como primero, ¿no? Y esa sensación que yo tenía, pues creo que se ha convertido en certeza, ¿no? Y más con el añadido de que creo que los mejores filiales de España están en nuestro grupo, el Villarreal B en este caso está ahí y después una serie de equipos pues que ya te digo, por nombre y por confección de plantilla, pues creo que todo ello habla o dice mucho más de lo que yo pueda comentar. Y un segundo matiz o un siguiente matiz, el hecho de que pues un club como el Sabadell, ¿no? Que el año pasado está en segunda división, o el Nàstic de Tarragona, u otra serie de equipos, ¿no? Llamados a estar arriba, pues no están, o UCAM Murcia, por ejemplo, pues no están ahora mismo en el lugar en donde ellos pretendían. ¿Y eso a qué obedece? Pues obedece claramente al nivel del grupo, ¿no? Y las cosas hay que ganarlas en el campo y aquí nadie se vende regalado. Has hablado antes de los filiales. Por ejemplo, el filial del Barcelona, si no les da a los entrenadores por darle la oportunidad a algunos de los jugadores que ahora están en el primer equipo, menudo potencial, ¿eh? Por ejemplo, imagínate ahora al Barça, pues en otro escenario, con los Gavi, con los Nico, con Ilías, con Jutgla, con toda esta gente abajo, ¿no? Y eso, pues, antes de que todo arrancara, sería así, ¿no? En condiciones normales. Lo que pasa es que, bueno, una situación en el primer equipo, pues ha conllevado eso, el ascenso de todos estos chicos y esos chicos, además, están pudiendo ser lo que son, pues en la élite, ¿no? Y en un club, pues, súper top a nivel mundial como es el Barça. Creo que eso, te digo, son, pues eso, elementos que claramente refuerzan todo lo que la gente de fútbol tiene claro, ¿no? Y es el nivel de este grupo 2 de la primera red. Has entrenado a dos históricos del fútbol español, que los dos son líderes, bueno, el Albacete hasta ayer, tu Depor, el Deportivo de La Coruña. Imagino que será más cómodo, entrenar en Albacete que en La Coruña, lo digo por aquello de la presión, que aquí la hay, pero no es tanto, ¿no? Bueno, yo creo que son realidades diferentes, ¿no? Es decir, similar en el sentido de que Deportivo y Albacete, el Albacete el año anterior, el Depor hace 2, pierden la vitola de club de categoría profesional, pero no por ello ni el Depor ni el Albacete dejan de ser pues lo que fueron, ¿no? Porque de hecho lo siguen siendo y pretenden recuperar lo que históricamente les pertenece. Ahora, son realidades, creo, diferentes, ¿no? El Depor, de entrada, es el club de mi vida, es el club de mi ciudad y no es lo mismo pues que el entrenador del Deportivo sea de Coruña, que el entrenador del Deportivo sea de Ceuta. No tiene nada que ver, ¿no? Por el hecho de que al final tú estás entrenando a tu equipo y todo el ruido que genera, ¿no? El hecho de estar en el Deportivo. Es más, yo en Coruña o incluso también por aquí, cuando llego a Albacete,
Estoy convencido de que si el Deportivo no estuviera en primera ref, incluso estuviera en segunda o en tercera ref, o si existiera en décima ref, generaría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos olvidar que todo lo que allí se ha vivido pues ha sido muy, muy reciente, ¿no? Y prácticamente Riazor, la gente que va a Riazor, ha vivido o ha podido ver pues aquello que el Rubén aficionado ha visto, ¿no? Entonces, todo ello pues está jugando también, ¿no? Y el hecho de que hoy le ganes al Milan, al Madrid, a la Juventus y de que mañana recibas al Racing de Ferrol o al Dux, etcétera, 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 puede pues confundir un poquito a la gente en el sentido de, oye, tengo muy, muy claro en dónde estamos en la actualidad, lo que somos, pero en dónde estamos en la actualidad. Y yo creo que en ese sentido se está llevando bien, se está gestionando bien también, y ojalá, ¿no? Y te lo digo como lo siento, tanto Depor como Albacete a final de temporada puedan celebrar su ascenso. Por eso lo mejor, míster, es que sean los dos primeros y así seguro que tus deseos serán concedidos. Sí, ojalá, pero bueno, nosotros en este caso, ya te digo, y centrándonos en lo nuestro, tenemos que estar preparados para mejorar, para competir de la mejor manera cada partido, pareciéndonos a la mejor versión propia y, ya te digo, mirando adelante y dando pasitos siempre al frente, ¿no? Y eso nos hará pues más regulares, nos hará más competitivos y por ende, o las consecuencias de todo ello deberían ser pues resultados positivos, victorias que refrenden y refuercen aquello que queremos. Alfonso, ¿alguna pregunta para el míster? Bueno, pues sí que me gustaría preguntarle a Rubén, en la comparecencia de Alfonso Serrano dijo que el mercado de invierno estaba, entre otras cosas, en su mente para dotar de mayor versatilidad, de mayores herramientas al entrenador en este caso, para poder plantear esos mini partidos que habían durante los partidos de la mejor manera posible. Yo te quería preguntar, Rubén, si a principio de temporada pensabas que con la plantilla que tenías te daba para plantear todos esos mini partidos o ya pensabas tú en el mercado de invierno también. Bueno, a ver, hay una realidad. Por el número de movimientos que se han producido con respecto a la plantilla en segunda división, si hablas de que incorporas entre 15 y 16 jugadores, es decir, un 100% de acierto sería pues algo quimérico, ¿no? Es decir, me resultaría muy, pero que muy complicado o incluso histórico, me atrevería a decirte, pues eso, ¿no? Que una persona en este caso o un departamento como es la dirección deportiva, incorporando a 15 o a 16 jugadores, que esos 15 o 16 jugadores ofrezcan todo aquello que tú has visto y que te han llevado, en este caso, a decidir su incorporación, sería maravilloso y espectacular, pero es complicado porque son muchas tomas de decisiones y cada jugador pues encierra sus propias circunstancias, sus propios ritmos, adaptaciones y demás, y sería, ya te digo, algo pues muy pero que muy extraño. Entonces eso habla muy bien del trabajo de la dirección deportiva en el sentido de que se han tenido que tomar muchísimas decisiones y la gente ha ofrecido rendimiento, ¿no? Y creo pues que hay futbolistas que todavía tienen que dar un paso al frente para ya no parecerse, ¿no?, al jugador que se incorporó en su momento, sino a mejorar todavía aún más esa versión, ¿no? Sabiendo que ese primer periodo hasta esta nueva ventana pues te iba a situar y te iba a obligar, ¿no?, a pararte y a reflexionar acerca de qué es lo que está bien y de qué es aquello pues en donde se puede darle una vuelta todavía aún más, ¿no? Y creo que, ya te digo, el cómputo general, mi valoración y como entrenador te lo tengo que decir, el trabajo de la dirección deportiva en este caso es muy pero que muy bueno. Rubén, una pregunta doble te hago sobre las dos incorporaciones, Quique Márquez y Alberto Jiménez. La primera sobre Quique. Quique puede jugar con Manu Fuster, uno de delantero o de falso 9 y el otro de media punta sin un 9 de referencia. Esa sería una. Y Alberto Jiménez, ¿se parece al Sergi Maestre que hemos visto o es un tipo de mediocentro distinto? Bueno, a la primera pregunta te respondo que sí. Y a la segunda pregunta te respondo que, a ver, que puede jugar
en donde Sergi Maestre acostumbraba a jugar, por supuestísimo, si no se valoraría otro perfil. ¿Qué te diré de Alberto? Bueno, pues de Alberto te diré que al final las categorías están por algo, me explico, ¿no? Es decir, luego el rendimiento, ya te digo, depende de 20.000 millones de variables y de factores, pero hay algo que es indiscutible, ¿no? Que a este chico pues le ves tocar el balón y la pelota suena bien, me explico, ¿no? Y eso pasa, repito, pues por las categorías y esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? De entrada, asegurarnos de que el chico quiere estar aquí y eso ocurre. Lo segundo, de exponerle claramente y de presentarle qué es aquello que somos, que queremos ser y que estamos haciendo. Te escucha. ¿Cómo se ve dentro de todo ese proceso? Se siente. A partir de ahí, ¿de qué va? Pues de exigir, de apretar y de obligarnos a ser y a hacer muchas más cosas de las que se vinieron haciendo en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que, lógicamente, el Albacete pues, se asegura, en este caso, la contratación de un jugador que va a ofrecer rendimiento inmediato y estable en el tiempo, y por otro lado, que el jugador se va a ver beneficiado, lógicamente, de su decisión de venir aquí. Bueno, mister, felicidades, que fue ayer el cumpleaños, ¿no? Muchas gracias, sí. Nos vamos haciendo mayores. Sí, pues entonces, no voy a hacer declaraciones al respecto. 37 años, ¿no? Eso es. Pues le voy a dar un dato, mister. En la temporada 89-90, el Albacete estaba en segunda B. Vamos, la misma categoría que ahora, con otro nombre. El entrenador era Benito Floro. Tenía 37 años. Pues mira, ojalá se parezca un poquito, una cuarta parte a toda esa época. Claro, porque con la temporada 89-90, ¿cuántos años tenía Rubén de la Barrera? Pues mira, 4 añitos, 5 añitos. O sea, el queso mecánico es de oídas solo, ¿no? No, tengo recuerdo, tengo algún recuerdo. Bueno, hay que decir además que los dos equipos que subieron a Primera División en la temporada 90-91 fueron Albacete y Deportivo de La Coruña. Muchas circunstancias, muchas casualidades. Ojalá y sea así. Mister, muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, placer fue mío. Mucha suerte. Gracias. Rubén de la Barrera, el entrenador del Albacete Balompié, que ha estado con nosotros aquí en la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha, después de vivir ayer pues una tarde pues, anormal, por decirlo de alguna manera, porque el Albacete, ya lo saben, vio cómo se tenía que aplazar su partida en el Sabadell por 8 positivos, que no se puede jugar ese partido, que además perdía el liderato, pero bueno, eso ojalá y sea de manera momentánea, porque el Villarreal B ganó su partido aplazado al Club Deportivo Castellón y el Alba está segundo ahora a 1 punto y ha estado con nosotros, como digo, Rubén de la Barrera en una entrevista que teníamos pactada ya desde hace varios días. Y